En mayo de 1962, durante la Guerra Fría, en la Cámara de los Lores del Parlamento británico, el mariscal de campo Montgomery, vencedor de los alemanes en el norte de África, advirtió: el mandamiento número 1 de la primera página del libro de la guerra es no marchar sobre Moscú. ¿Por qué? Rusia es el país más grande del mundo, el doble de Estados Unidos y 4 veces la Unión Europea. A lo largo de la historia, su inmenso territorio lleno de riquezas hizo de Rusia un botín atractivo para eventuales invasores, mientras que su relativamente escasa población, hoy la mitad de Estados Unidos y 1/3 de la Unión Europea, la hacía parecer débil para defenderse. Grandes ejércitos la han invadido, seguros de una rápida victoria, y todos sin excepción han terminado derrotados. En 1812, el hasta entonces invencible Napoleón Bonaparte decidió castigar a Rusia porque no se unía a su bloqueo contra Inglaterra, y en junio la invadió con la Gran Armée, el gran ejército francés, el mayor y más poderoso del mundo, acompañado por tropas de Baviera, Alemania, Westfalia, Sajonia, Italia, Países Bajos, Austria, Suiza y algunos miles de mercenarios españoles, para un total de 700.000 hombres. Los rusos no presentaron batalla y se retiraron destruyendo todo lo que podía servir al enemigo. En septiembre, después de librar y ganar una batalla en Smolensk, Napoleón llegó a Moscú, pero no le sirvió de nada porque los rusos, que se negaban a rendirse o a negociar, incendiaron su capital. Con las lluvias de otoño, las grandes llanuras se volvieron un lodazal que dificultaba el aprovisionamiento, y pronto llegó el invierno con temperaturas bajo cero, lo que obligó a Napoleón a retirarse. La retirada se volvió un desastre jalonado de batallas, con la caballería cosaca hostigando las líneas de abastecimiento y comunicación. 6 meses después de la invasión, de los casi 700.000 hombres que invadieron, solo 90.000 salieron con vida. Más de 500.000 dejaron sus huesos en Rusia. En 1917, la revolución bolchevique instaló en Rusia el primer gobierno de trabajadores de la historia de la humanidad, contra el cual se levantaron grandes ejércitos anticomunistas apoyados por las potencias de la época, temerosas de la revolución social. Este conflicto dio origen a una guerra civil que desde 1918 a 1921 dejó 10 millones de muertos. Rusia fue atacada por contingentes de Francia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Polonia, Rumania, Australia, Canadá, India, Checoslovaquia, Finlandia, Grecia, Italia, China, Alemania y Turquía. Pero nada pudo esa gran alianza contra la inmensidad del país y la resistencia de su pueblo. Los trabajadores armados, organizados en el recién fundado Ejército Rojo, dirigido por Trotsky, los derrotó en todos los frentes. Estos casos parecen más que suficientes para que a nadie se le ocurra atacar a Rusia. Pero como dijo un sabio, no hay que olvidar el papel de la estupidez en la historia. Y en plena Segunda Guerra Mundial, esa estupidez la cometió Hitler, hasta entonces invencible, invadiendo Rusia, entonces la Unión Soviética, en la llamada Operación Barbarroja. A diferencia de las invasiones de otros países europeos, el plan de Hitler contemplaba el exterminio de rusos y judíos para reemplazarlos por colonos germanos. En junio de 1941, 3 millones de alemanes invadieron la Unión Soviética en un frente de unos 3.000 kilómetros, dividido en 3 ejércitos, norte, centro y sur, dirigidos a Leningrado, Moscú y los pozos petroleros de Bakú. Tomados por sorpresa, los soviéticos no pudieron resistir a la guerra relámpago nazi y sufrieron duras derrotas y centenares de miles de bajas. Al igual que Napoleón, en su ofensiva contra Moscú, los alemanes encontraron fuerte resistencia en Smolensk, un episodio de la guerra que debió servir de advertencia. Y superado Smolensk, y al igual que Napoleón, a los 3 meses los alemanes ya estaban a las puertas de Moscú, pero no lograron entrar.
Tampoco pudieron tomar Leningrado, a la que sitiaron durante más de 2 años para rendirla por hambre, causando la muerte de más de 1 millón de civiles. Llegó el invierno y los frentes se mantuvieron relativamente estables, con los alemanes resistiendo los contraataques soviéticos y el frío, mientras preparaban futuras ofensivas. Entre tanto, Rusia puso a funcionar su industria de armamento en fábricas trasladadas al otro lado de los Urales, más allá del alcance de la aviación nazi. Con el regreso del buen tiempo, en agosto del 42, los alemanes decidieron tomar Stalingrado, ciudad industrial en el sur, lo que se revelaría como la decisión más equivocada de una guerra equivocada. Bombardeada por aviación y artillería, Stalingrado se convirtió en un amasijo de ruinas, donde los blindados no podían operar y la aviación no podía distinguir entre enemigos y amigos. La exitosa Blitzkrieg, guerra relámpago de los alemanes, se convirtió en Rattenkrieg, guerra de ratas, edificio tras edificio, piso por piso, escalera por escalera, en la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad, con una cifra de muertos y heridos de ambos lados, 2 millones en 5 meses, que da una idea de la ferocidad de los combates. Los últimos 90.000 alemanes, rodeados, sin refuerzos, abastecimientos, combustible, municiones, se rindieron. A partir de Stalingrado, y salvo la batalla de Kursk, la iniciativa quedó del lado ruso, hasta la toma de Berlín, la muerte de Hitler y el fin, con solo 12 años, del Tercer Reich que se anunciaba milenario. Hoy, que Occidente vive una crisis global de la economía, sus grandes fortunas se concentran en la industria armamentista y redoblan tambores de guerra para justificar esos negocios. Incapaces de competir con China y los BRIC, convierten a Rusia en el malo de la película, y la OTAN se levanta de su tumba burocrática para revivir en Ucrania su vocación de marchar sobre Moscú, lo que en esta época nuclear significa guerras locales con armas convencionales, pero guerras al fin, con alto costo social que pagan los pueblos con pérdida de vidas y derechos. La pregunta es, ¿hasta cuándo Europa y Occidente sufrirán de rusofobia y de la manía de marchar sobre Moscú? Este es hoy el más preocupante misterio de la historia.